guaraní es reconocido a nivel mundial y la producción cinematográfica nacional también tiene su cuota de participación en todo esto. Es por eso que desde el Ateneo de la Lengua Guaraní se está llevando a cabo un ciclo de proyecciones de películas de producción nacional en donde se escuchan ciertos parlamentos que se están haciendo en esta lengua. Este ciclo se inició este lunes y va a continuar hasta el viernes. A partir de las 9:30 de la mañana se van a poder ver películas como Hamaca Paraguaya, Siete Cajas, Latas Vacías también y algunos otros cortos. Vamos a escuchar lo que decía el director de la Academia de Lengua Guaraní. Y este año también con una serie de actividades en la Argentina y en el Brasil, donde también se desarrollan cursos de lengua guaraní que muestra, en este caso, el fortalecimiento que tiene el guaraní. Nosotros tenemos cursos en Corrientes, en Buenos Aires, Rosario, en San Pablo, en la Universidad de San Pablo, Brasil, Estados Unidos. Y hoy todos sabemos que hay clases de guaraní, por ejemplo, en importantes universidades de Europa, como la Universidad de París, en Alemania. Los promotores de la lengua guaraní celebran además la promoción de este idioma a través de internet o de lo que es la tecnología. Decían, por ejemplo, que actualmente existen 319 páginas totalmente en guaraní en esta enciclopedia virtual, Wikipedia en guaraní, Wikipetá, y también nos decían que para diciembre de este año también se va a lanzar en forma oficial el navegador Firefox totalmente en guaraní que se denomina Aguaratatá.